Hoy hemos bajado hasta el clásico hexágono de la Universidad de Navarra para hablar de ciencia, para hablar de una exposición que está teniendo lugar aquí, un trabajo más que interesante, con el cual al frente está el subdirector del Museo de Ciencias, subdirector, perdón, del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, Enrique Vaquero. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Aitor. Estamos hablando de insectos, unos insectos que lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, viendo toda esa exposición, todo ese trabajo, mejor dicho, que habéis hecho. ¿Por qué? Vamos a empezar así de claro. ¿Por qué tienen siempre una visión, las personas tienen una visión como negativa hacia los insectos? Bueno, yo creo que como para prácticamente todo, nos quedamos solo en lo negativo y nos quedamos muy poco con lo positivo. Nos pican, transmiten enfermedades, pueden causar plagas, eso pues, son palabras como muy clásicas, ¿no? Pensando en los insectos, y eso, claro, cuando algo es negativo y nos ocasiona pérdidas económicas o de salud, pues enseguida se nos queda grabado, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que suponen para los ecosistemas en general, incluso para el ser humano en particular. ¿Quién se para a pensar en que prácticamente todas las plantas, bueno, todas no, muchísimas plantas en la naturaleza son polinizadas por los insectos? ¿Quién se para a pensar que si hay pajaritos por ahí volando, muchos de ellos, pues si no hubiera insectos no estarían, porque son exclusivamente insectívoras, ¿no? Animales que comen insectos se llaman insectívoras. Los ecosistemas tienen posibilidad de funcionar, los ciclos de los árboles, de las plantas, están porque hay animales que degradan la materia orgánica, hojas, ramas, los troncos, si no, no llegarían a volverse a ser nutrientes y los árboles no volverían a poder vivir. Es algo que está oculto, que nadie se para a pensar, bueno, nadie, ¿no? Lógicamente los científicos como nosotros y los alumnos a los que les damos clase son muy conscientes de ello, pero en el día a día, en una ciudad sobre todo, pues eso es muy poco evidente. Bueno, en el hexágono hasta el día 28 de noviembre está abierta esta exposición, este trabajo de cara al público, creo que entre semana de 2 a 8 de la tarde y los sábados por la mañana de Correcto. 9 a 2. Una exposición que va mucho más allá de lo que es exponer insectos o tener paneles de insectos. Creo que también hay talleres. Cuéntanos qué es lo que hacéis en torno a todo este mundo de insectos que hay aquí en el hexágono de la Universidad de Navarra. Pues yo cuando me están preguntando qué es lo que queremos es lanzar un mensaje de educación. En el museo uno de nuestros objetivos es educar, y educar quiere decir poner encima de esa información que pueda servir para que las personas tengan un comportamiento más sostenible, ¿no? Porque también uno de los objetivos del museo es tender a que el medio ambiente tan importante para el ser humano vaya para adelante, ¿no? Entonces hemos pensado en los insectos porque hay una serie de razones. 7 de cada 10 animales son insectos, son los animales con una mayor riqueza de especies. Estamos hablando de no solamente que la mayoría son insectos, sino que son 1,5 millones de especies de insectos descritas, más o menos, porque hay estimaciones de que puedan ser hasta 8 millones, ¿no? Los que no conocemos. Y que nos sirven para muchas cosas, por un lado, o sea, eso sería utilidad, pero también que son importantes, aunque no nos sirvan a nosotros por otro, ¿no? Lo que hemos dicho de la polinización, los ciclos naturales, descontaminación muchas veces. Hay muchísimas razones por las que los insectos son importantes. Nos han parecido un buen ejemplo para que de aquí salgan los visitantes, grupos de niños, familias, quien quiera venir, incluso especialistas. Hemos pensado también en los especialistas o en las personas que están que les gusta mucho este mundo, que puedan ver cosas que quizá no van a poder ver en otros sitios, porque tenemos colecciones muy buenas, ¿no? Y hay una serie de mensajes que creemos que puede llevarse el visitante, que van a hacer cambiarle en su actitud. Se pueden ver mensajes, se pueden tocar los mensajes, está pensada para que los invidentes o otros discapacitados puedan visitar la exposición. Bueno, pues lo mejor que hemos podido preparar para que se vayan con una experiencia buena, y yo creo que en todo caso va a ser un descubrimiento de un mundo que quizá es desconocido para muchísimas personas. Vamos a ir haciendo un poco nosotros mentalmente el viaje de ese recorrido. Entramos y hay multitud de insectos en los diferentes paneles. Pero luego un poquito más adelante, después de ver todos estos, vemos los que yo he mal llamado familias. Te digo, estas familias, tal. Sí. Dice, no son órdenes. Explícanos también cómo funciona esto en el mundo de los insectos, que claro, pues
para nosotros nos parecen muchos iguales, pero en el fondo son tan diferentes. Y me comentas, ¿no? Esto es un orden, y luego dentro de este orden, este insecto que estás viendo, pues dentro de este insecto hay una familia ya entera, luego géneros, etcétera. O sea, voy a poner en plan profesor, venga dale. Hemos preparado unos paneles de inicio que queremos llamarles túneles de biodiversidad. Y después de esos paneles, lo que está comentando Aitor, hay 9 cajas con insectos reales. Están muertos de momento, luego hablaremos de los vivos. Hay 9 cajas de animales del taxón, es la palabra científica que utilizamos, el taxón Insecta, que está en una escala, pues cuando la naturaleza en general se le da nombre, se jerarquiza, se habla primero de un filum, luego de la clase y luego de los órdenes, ¿no? Eso es un poco lo que me comentábamos. Los insectos pertenecen al filum de los artrópodos, junto con otros animales, las arañas, los cangrejos, son artrópodos porque tienen un esqueleto con patas articuladas, externo, y los insectos, que tienen una serie de características, tienen una serie de órdenes, hasta 29, 27, 29, según se considere distintos, ¿no? Los más conocidos, se podría decir, son el orden de las mariposas o lepidópteros, el orden de los escarabajos o coleópteros. Eso es un orden. Pero claro, dentro de cada uno de esos órdenes, dentro de los escarabajos, hay cientos de familias distintas. Los tenebriónidos, los escarabeidos, los lampíridos, hay muchísimas familias distintas. En una caja, hemos puesto 9 cajas, en una de las cajas hay coleópteros, orden coleóptera, y hay 10 o 12 familias distintas. Es un poco lo que el visitante va a poder ver. Y lo que ponemos es animales de diferentes tamaños, diferentes colores, para que de nuevo se pueda observar de una forma real la diversidad que tiene cada uno de esos grupos. Yo creo que con eso va quedando más o menos. Yo creo que va quedando claro. Lo que tengo que preguntar también es cómo diferenciamos o cómo sabemos qué es un insecto y qué no, porque claro, comentabas el tema de las arañas, muchos pueden decir, ¿ves tú, las arañas son insectos? No lo son. Me comentabas al principio, los insectos tienen que tener una serie de características, que si 6 patas o lo que sea. Cuéntame cómo diferenciamos o qué tenemos que saber para decir, no, esto es un insecto, esto no es un insecto. Lo de las 6 patas viene muy bien porque uno dice, una mosca tiene 6 patas, una avispa tiene 6 patas, por eso son insectos, luego veremos que hay otras razones, y una araña en cambio tiene 8 patas. Entonces ya tenemos ahí un número distinto que nos va a permitir, si tenemos la frialdad de estar contándole las patas al bicho que tenemos delante, vamos a poder tener datos, ¿no? Por otro lado, los insectos tienen 3, lo que se llaman tagmas, ¿no? Como grupos de segmentos. Insectum significa dividido en segmentos, ¿no? Entonces, en la cabeza hay segmentos que producen o tienen, en uno de ellos tiene las mandíbulas, en otro segmento están los ojos, en otro segmento están las antenas, y es quizá más fácil todavía en el siguiente tagma, que es el del tórax. Hay 3 segmentos en el tórax, cada uno de esos segmentos va a tener un par de patas, y solo el segundo y el tercero van a tener alas. De esa forma vamos viendo que hay segmentos. En el abdomen, que es el último tagma, también segmentado, no hay patas en los insectos, en cambio en otros sí que hay patas. Yo que sé, en un crustáceo, en un cangrejo, es un artrópodo, pero no es insecto porque tiene patas en lo que sería el abdomen del insecto. O sea que esa sería la forma más... Luego los insectos tienen alas. ¿Todos los insectos? Aunque algunos las pierdan, en el esquema general un insecto debería tener alas. Así, Todos, incluso los más primitivos, van a tener alas. Los grupos anteriores a ellos no tienen alas. Los insectos llegaron se convirtieron en algo distinto porque aprendieron, dicho de una forma muy antropológica, ¿no? Aprendieron que volar era interesante para ellos, y entonces los insectos tienen alas. ¿Qué pasa? Que algunos las han perdido. Antes veíamos un piojo, ¿no? Los piojos no tienen alas, no pueden volar ni saltar tampoco a todo esto, eso. Pero las han tenido sus antecesores. Ellos han elegido dejar de tener patas porque viven metidos en el pelo y las alas no les vienen nada bien para nada, ¿no? Hay muchos grupos dentro del orden de la clase de los insectos que no tienen alas porque las han perdido a posteriori. O sea, que Darwin ha hecho su función ahí, ¿no? Me imagino. Sí, la evolución, Eso es. la evolución que explicó Darwin con la teoría de la selección natural, efectivamente, pues cuando un animal deja de usar algo,
normalmente lo acaba perdiendo. Por eso hay animales ciegos, los que viven en cuevas, por eso hay animales que dentro del suelo pues han perdido alas, el piojo que acabamos de decir que tampoco tiene alas porque con las patas agarrándose muy bien al pelo. Y es curioso porque cada insecto también tiene su razón de ser, que ahora entraremos también a eso por lo que hace, ¿no? Por el ecosistema, pero también cada insecto hay unos que utilizan las patas para una cosa, otros para otras, unos para alimentarse, otros para cavar. Es decir, que dentro de que son insectos, que digamos, desde fuera podemos decir, hacen todos más o menos lo mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, nosotros solemos explicar que la diversidad de los insectos, ese 1,5 millones de especies conocidas, 8 millones quizá de especies existentes, realmente no es una diversidad solo de aspecto, de tamaños, de colores y demás. Es sobre todo una diversidad funcional, ¿no? Pueden comer prácticamente cualquier cosa, pueden vivir en prácticamente cualquier sitio. Curiosamente es en el mar donde menos presentes están, pero en cualquier ecosistema, desde el polo norte, polo sur, selvas tropicales, praderas, ríos, agua dulce, fuera, adentro, animales que como larva viven en el agua, que como adultos viven fuera. O sea, esa diversidad yo creo que es lo más importante de los insectos y tiene mucho que ver con que, como tienen que comer muchas cosas distintas, se les adaptan las piezas bucales o las patas o cualquiera de las partes de su cuerpo para poder encontrar esa comida, aprovecharla, etcétera, etcétera. Un animal que se alimenta de líquidos tiene la boca completamente transformada, muy diferente a un animal que se alimenta royendo madera. No tiene nada que ver uno con el otro y por eso las formas son tan distintas, ¿no? La diversidad en ese sentido es la más importante. Se dice que un paisaje en el que no hay insectos es un paisaje muerto. ¿Cuál es la función del insecto con el ecosistema, con la naturaleza? ¿Cuál es su función en muchos casos? En lo que, insisto, cuando hablamos de insectos muchas veces la ciudadanía, ¿no? El humano en general lo hace de una forma negativa, pero eso sería si hablamos de plagas, pero cuando hablamos de insectos tiene una función muy importante. Sí, o sea, incluso las plagas están cumpliendo una función, lo que pasa es que está, digamos, fuera de la curva, ¿no? Aceptable por el ser humano. Un insecto plaga no sabe que es plaga, está encontrando alimento, puede desarrollarse en grandes números porque tiene el recurso del que se alimenta en grandes cantidades, pues por eso se convierte en plaga. No quiere ser malo, entre comillas, ¿no? El efecto negativo es lo que le convierte en plaga. Yo suelo explicar a mis alumnos, un animal nunca es plaga. Una especie no es plaga. Lo que ocurre es que puede desarrollarse exageradamente sus poblaciones, exageradamente y entonces nos dan problemas. Es cuando decimos que ese animal está en una situación de plaga, pero el animal en sí mismo no es una plaga. Positivo, bueno, pues o las funciones, perdón, no vamos a hacer negativo positivo, sino qué funciones tiene. Pues el hecho de que se alimenten de gran cantidad de productos hace que, por ejemplo, puedan eliminar los excrementos de los animales herbívoros en una selva o en una sabana en África. Si no existieran, no habría forma de que esa materia orgánica, que es un desecho, que no podría nadie transformarla, por lo menos fácilmente o rápidamente, en nutrientes para que vuelvan a entrar en el ciclo y las plantas puedan aprovecharlos, realmente pues sería el paisaje sería completamente distinto. Pero es que además el hecho de que sean tan diversos y tan de diferentes formas y tamaños hace que entren en la cadena trófica, decimos los científicos, a muchos niveles, ¿no? Hay animales que se alimentan de ellos cuando son muy pequeñitos o cuando están en el agua. Por ejemplo, no habría peces en los ríos si no hubiera insectos en el fondo del río. No tendríamos peces porque los peces se alimentan de ellos. Ese tipo de cadenas tróficas, ellos son al final eslabones en montones. Sí, es justo lo que te iba a decir. Son un eslabón, ¿no? necesario en la cadena natural, porque claro, me imagino que si un insecto deja de existir, igual una planta deja de existir. Si esa planta deja de existir, el animal que se alimenta de esa planta deja de existir, y el animal que come el animal que se alimenta de esa planta deja de existir. Entonces entramos en una rueda y por de ahí lo del eslabón, ¿no? Eso es, sí, los ecosistemas al final están compuestos por lo que llamamos comunidades, ¿no? De plantas, de animales que dependen unos de otros, y claro, cuando a veces falta uno de ellos se producen grandes desastres, ¿no? Si en la sabana africana desaparecieran los ñúes, pues no habría plantas, porque el abono que dejan los ñúes es importantísimo. Desaparecerían los ecosistemas. ¿Y qué pasa cuando un insecto que no pertenece a un ecosistema, como puede pasar aquí con la avispa asiática? Además tenéis un avispero aquí para que veamos, ¿no?, cómo se organizan.
llega a un ecosistema que no es el suyo, ¿qué daños puede hacer? Siempre hablamos, ¿no? Generalmente del daño que hacen las avispas asiáticas en el ecosistema actual en el que vivimos nosotros. ¿Por qué hace tanto daño? ¿Qué consecuencias tiene la llegada de un ser que no pertenece a este ecosistema? Yo lo resumiría diciendo que lo que ocurre es un desequilibrio. O sea, los sistemas funcionan bien cuando están en equilibrio. Cuando aparece algo extraño, en este caso, la llegada del avispón asiático es un extraño, viene de la zona de China y nos llega porque en un envío de cerámica que llega a Francia, pues aparece una hembra que va a empezar a poner huevos y ya vemos en qué ha acabado todo esto, ¿no? Cuando llega aquí, nadie lo reconoce, porque los pájaros o las aves que comen insectos llevan miles de años alimentándose de unos determinados. Entonces, algo que ellas no conocen, normalmente no es en un primer momento alimento, aunque luego puede llegar a serlo, en un primer momento no es alimento y puede empezar a desarrollarse de una forma mucho más, con mucho más rendimiento, su reproducción es mucho más eficaz porque nadie la está controlando. O sea, aquí siempre hay elementos de control, ¿no? Entonces, el control no existe, pues disparo a mi población. Y cuando ya he disparado a mi población, si además se coincide que me reproduzco muy bien, que tengo el alimento que necesito, bueno, pues es que eso es imparable porque está produciendo ese desequilibrio. Y el problema que nos encontramos es que el hecho de que ese animal esté en grandes cantidades puede hacer que los que deben estar de forma natural no puedan estar, porque se les están comiendo el alimento que haya venido de fuera, es muy eficaz, está en grandes números, acaba con el alimento del que es propio del país. ¿Y puede acabar eso, acabar en un cambio de paisaje? Porque no sé hasta qué punto se puede reequilibrar el asunto, que al final hay una coexistencia, ¿no?, con esa nueva especie, que los animales acaben aprendiendo que pueden alimentarse de ese animal y entonces se reduzca su población, o directamente que su llegada acabe con otros animales y ahí termine surgiendo un nuevo paisaje, un nuevo ecosistema. Como siempre hay grados. A todos los países ahora mismo, con el movimiento de las personas y de los productos, están llegando miles de animales distintos, no solamente insectos. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos simplemente pues están un tiempo y desaparecen porque no es el lugar en el que tienen que estar. Otras veces llegan y aunque pudieran quedarse no son capaces de reproducirse. Por ejemplo, llega un macho pero no encuentra una hembra, pues se acabó la reproducción, no hay forma de... Otros llegan a instalarse, se reproducen con cierto éxito, pero están controlados por animales del propio país. O sea, todo va como en escala, ¿no? Y solamente algunos, que llamamos los invasores, que son los que acaban estando en grandes cantidades y además compiten quitando recursos a los que son propios, son los que dan problemas. En algunos de esos casos, efectivamente, se pueden dar cambios de paisaje, porque si un animal se come las hojas de las hayas, por poner un ejemplo, y llega a un sitio donde nadie lo controla y hay hayas, pues va a acabar con todas las hojas de las hayas. Creo que todos tenemos en la cabeza que eso ha ocurrido, por ejemplo, con la polilla del boj. Llegó una polilla de China, vivía alimentándose de un boj que hay en China, que se llama Buxus sinensis, ha encontrado que el Buxus sempervirens, el nuestro, les gusta mucho, y en muchos sitios el boj ha desaparecido de las laderas de las montañas. En otros sitios se ha podido recuperar, en otros sitios la polilla no ha llegado. O sea, tenemos todos los casos, pero se puede dar, lo que decías, el caso que cambien los paisajes, porque en algunos sitios de Navarra, por ejemplo, hemos perdido el boj seguramente yo me atrevería a decir que en algunos sitios para siempre, y que en otros sitios ya veremos qué pasa, pero probablemente tardará mucho tiempo en recuperarse. Luego está, por ejemplo, que no me va a salir la oruga procesionaria, iba a decir peregrina, la procesionaria del pino, que me imagino que esto también llega, pero esa está aquí, esa es de aquí, esa es autóctona, pero me imagino que esto ha aumentado porque la propia industria, a la hora de replantar, se replanta mucho pino, ¿no?, en vez del árbol más autóctono. Eso es. Y acaba viendo más. O sea, va por ahí los tiros. Vuelve a ser un desequilibrio. O sea, aquí estaba la oruga y había algunos pinos en algunos sitios, ¿no? En la zona norte de Navarra tenemos el silvestris, en la zona del sur tenemos el laricio. Bueno, el animal estaría por allí, pues haciendo unos poquitos nidos. Cuando llenamos Navarra de pino, el pino negro le llamamos,
Pinus nigra la llamamos. Sí, es que a nosotros nos dices pino y nos quedamos igual. Sí, bueno, no son todos los pinos, no son todos iguales, ¿no? El laricio, resulta que le ponemos una enorme cantidad de alimento y además es que no hay equilibrio porque no hay animales que cuando cambiamos el ecosistema la controlen cuando llega y se pone a comer pino, con lo cual solo hay pino y solo hay oruga, se ha descontrolado todo, ¿no? Y luego ha habido años en los que, bueno, pues se ha tratado con diferentes insecticidas. Eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando se le mata, se mata con insecticidas, se muere la oruga, pero también se mueren los depredadores y los parásitos que podrían controlarla, con lo cual cuando ya no hay insecticidas no tenemos a los depredadores y los parásitos, pero la oruga sigue estando y se disparan las poblaciones. Esto es un problemas de equilibrio siempre. Y el ser humano muchas veces tiene mucho que ver. Bueno, por supuesto, y generalmente para mal. Generalmente somos los que desencadenamos, ¿no? Un poquito, a veces los desequilibrios. La actividad es lo que produce. Otra cosa es que luego los investigadores estamos siempre detrás de intentar que, por eso hay biólogos investigando para que haya especies controladoras biológicas, tratamientos que puedan acabar con, en el caso de la oruga, por ejemplo, que no sea solo insecticida poner en el monte, sino que se ponga una toxina que viene de la oruga, que es muy específica matando orugas de mariposa, entonces, hombre, hace menos daño a los depredadores y a los parásitos, o sea, que se trata de buscar soluciones que sean lo más respetuosas posible con el resto de los animales que están acompañando en este caso, la oruga, ¿no? Vamos a terminar hablando, ya última pregunta, no quiero quitarle más tiempo a Enrique Vaquero, el subdirector del Museo de Ciencias aquí de la Universidad de Navarra. Hablando de la exposición, uno de los puntos bonitos y que llama la atención es la cuestión del exoesqueleto. Como ahí tenemos bueno, pues lo que podría ser perfectamente un juguete, ¿no? Un Iron Man, y además como el que estos insectos sean así, su exoesqueleto nos permite que se mantengan exactamente como son, y es algo que me fascina. ¿Qué explicación tiene todo esto? Bueno, es una forma de ser, es una elección que tuvo la naturaleza, les puso el esqueleto fuera, los pintó por fuera con pigmentos y cuando el animal se muere se descompone por dentro, pero toda la parte externa se mantiene prácticamente inalterada. Por eso tenemos una mariposa exactamente igual que cuando está viva, porque sus escamas tienen el pigmento que no se degrada, se queda seco pero no se degrada, las antenas se quedan en su posición si se las pones totalmente natural. Puedes tener un insecto muerto que aparentemente parece que está vivo, ¿no? Esa es una razón. Hemos hecho una especie de metáfora poniendo a Iron Man porque el exoesqueleto de este hombre, de Tony Stark, pues imita realmente a los insectos. Hay una ciencia que se llama biomimética que imita lo que los insectos hacen muy bien. Bueno, pues en este caso se puede decir que Tony Stark imitó a los insectos para hacer su exoesqueleto. Y nos hemos dejado de hablar muchas cosas de la exposición, por ejemplo, pues que es accesible, que los invidentes y que todas las personas con cierta discapacidad van a poder ver en una gran parte de la exposición, oír el que no oye, tocar el que no ve. Yo creo que... Porque os habéis además asesorado, ¿no? Para hemos contado con una ayuda absolutamente imprescindible del Colegio El Molino, que nos ayudó con los textos. Todos los textos están repasados por ellos para que tengan lenguaje de lectura fácil. La ONCE nos ha ayudado a poner los elementos que son necesarios para que un invidente pues pueda ir con el bastón detectando dónde están los códigos para hacer la captura del QR y escuchar lo que está escrito en el panel en un audio guía a través de su teléfono móvil. Tenemos Navilens, tenemos muchas figuras que se pueden tocar para que uno pueda saber cómo son las cabezas de unos insectos, cómo es un ciclo vital, cómo son las escamas de la mariposa. Tampoco hemos dicho que tenemos insectos vivos, insectos palo, cierto, insectos mira, hoja. Sí, pues vamos a detenernos un segundo en eso. Mira, se me había olvidado completamente. Hay insectos vivos. Además parece que no lo están. Sí, bueno, se trata de eso. Una vez que abres, ¿no? Sí que están. Son elementos de sorpresa que llamamos nosotros, ¿no? Hay muchas personas que llegan a la vitrina donde hay unas ramas y entonces ven la rama y dicen, dan la vuelta y miran de arriba, miran de abajo y de repente algo se mueve y dicen, ahí va. Pero si aquí hay una cosa que se mueve, dice, sí, es un insecto palo que está completamente camuflado porque es su forma de defenderse, ¿no? Antes le comentaba a Hitor
que esos insectos palo no tienen depredadores, ¿no? Porque nadie se come un palo, un pájaro no se come un palo, nadie se come un palo, y ellos son palos, con lo cual pues no tienen depredadores. En cambio hay insectos hoja, también están en la vitrina, que sí que tienen que defenderse de otras formas porque hay animales que se comen las hojas de los árboles, ¿no? Y sí, está siendo una gran atracción, sobre todo para los niños, ¿no? Claro, eso íbamos a comentar. Y si me pillan cerca yo los saco y se los pongo en la mano, con lo cual eso ya es el no va más. Se acercan los niños, se acercan muchos niños, ¿no? De diferentes colegios a ver esta exposición. ¿Cómo está siendo su reacción? Porque yo creo que los adultos llegamos a desarrollar unos miedos o unas reacciones al ver insectos, en cambio a los críos, a la mayoría les apasiona. Totalmente al contrario. El miedo o esas reacciones entran a posteriori. Sí, el otro día tuvimos la fortuna de recibir a Sergi Romeu, que vino desde Granollers a traernos unos insectos nuevos y a dar un taller. Y yo recuerdo, estaba allí en el aula donde estuvimos con las familias, tengo el grito de los niños. ¿Y qué es lo que gritaban? La gente no se lo va a creer. Dice, mamá, quiero tocarlo. No lo contrario. No. Y estuvieron cogiendo las arañas, cogiendo los insectos palo, porque ellos si lo naturalizas se dan cuenta de que si les dices que no hacen daño, ellos se lo creen, tienen confianza. Claro. Y luego, efectivamente, los insectos no hacen daño cuando te los ponen en la mano. Con lo cual fue una experiencia muy buena. Y vamos mira, aprovechamos y quitamos, desmitificar un mito. Que parece que todos los insectos nos van a picar o nos van a hacer daño. No sé si hay un porcentaje de los insectos que sí que lo hacen. Parece complicado, ¿no? Pero más o menos, así a gran escala... Por debajo del 1% y por debajo del 0,5%, y quizá me estoy yendo arriba. Hay muy poquitos animales que realmente sean peligrosos. Y tampoco es la picadura en sí lo peligroso, ¿no? A uno le pica un mosquito, el hecho de que le pique un mosquito no tiene ningún peligro. ¿No? Te va a quitar un poquito de sangre, tienes mucha. ¿Cuántos de los 5 litros que tenemos dentro del cuerpo, cuánto se puede llevar un mosquito? Muy poquito, no hay problema si ese mosquito lleva una enfermedad dentro. Ellos son, a veces, no siempre, vectores de enfermedades, de virus, de bacterias, de protozoos. La malaria, por ejemplo, que está en uno de los paneles de la exposición. Ese tipo de cuestiones son las que nos tienen que hacer pensar y en negativo, pero es un porcentaje mínimo y se está trabajando para que ese peligro, digamos, disminuya, pues a base de vacunas, a base de medios, que aunque te pique un mosquito no tengas ese problema, con lo cual estamos en vías de solucionarlo. Bueno, pues el que quiera saber más de esta exposición, que se acerque aquí al Hexágono de la Universidad de Navarra, en la planta -1, para poder meterse en esta exposición, como ha dicho bien Enrique Vaquero, perfectamente adaptada para que se pueda tocar con las manos, para con sus QRs también, para tener audioguías que te vayan explicando. Un trabajo muy interesante el que ha habido detrás de todo esto. De mucho tiempo, de muchos meses. De mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis estado...? Pues desde que cerramos la exposición del año pasado, que era de dinosaurios, realmente al día siguiente nos pusimos a trabajar y fue en noviembre, con lo cual un año prácticamente de trabajo, de pensar textos, de diseñar lo que son los paneles, de empezar a hacer las figuras en 3D... Bueno, pues que se acerquen por aquí, que además es gratis, esto hay que decirlo, que se acerquen por aquí porque van a aprender de naturaleza, de ecosistema, de insectos y a fin de cuentas de animales con los que compartimos mucho más de lo que creemos en nuestras vidas. Enrique Vaquero, subdirector del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues por esta exposición también, como decimos, con mucho trabajo detrás. Gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros por ser el altavoz. Claro, nosotros hacemos cosas, pero si no fuera por vosotros, pues la gente no se enteraría, con lo cual, repito, muchísimas gracias a vosotros también. A vosotros, que con la excusa sí me he venido a verlo. Gracias. Muy bien.